Buenas tardes, señoras y señores, hermanas y hermanos. Bienvenidos a este capítulo 18 de Cristianismo Rosacruz. La fraternidad Rosacruz es un movimiento esotérico, conocimiento del ser interno, ecléctico y universal para la difusión de una enseñanza definida, lógica y continuada concerniente al origen, evolución y desarrollo futuro del mundo y del hombre. El Padre Nuestro, la oración del Señor. Este capítulo es muy importante para todo aquel que está interesado en la búsqueda del conocimiento, para la liberación de la conciencia y la sublimación del ser. Sabiduría que nos han venido dejando desde el pasado los grandes sabios de esta sapiencia tan maravillosa y divina, fundamentada en la verdad y la razón. Debemos rendir admiración sincera y agradecimiento al señor Max Heindel, porque nos ha venido conduciendo con infinita bondad, altruismo y fraternidad para hacernos partícipes del saber de las edades, cumpliendo con el propósito encomendado por su mentor, el conde de Saint Germain o adepto Rákóczi. El señor Heindel concibió e ideó su saber lo mejor que pudo según su estado evolutivo, que estuvo dividido entre la fe-creencia, su principio afirmativo, y el conocimiento, principio receptivo, dos polos de su sabiduría, de donde sale el principio concluyente o armonía de los complementarios. Quienes estuvieron al lado del maestro Israel Rojas Romero saben que él corrigió y amplió enseñanzas cerradas de algunos autores antiguos, porque él fue un verdadero filaleteo, es decir, amante de la verdad. Comprenden que sus conceptos concluyentes siempre fueron las enseñanzas de la escuela Rosacruz antigua, que con amor impersonal él nos las dejó con la esperanza de que en algún momento aflore en nosotros la sensibilidad y la conciencia, apoyado siempre en las palabras del Maestro Jesús de Nazaret, tales como buscad la verdad, que ella os hará libres. Yo soy el camino, la verdad y la vida. Cielo y tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y muchas otras más iluminadoras en el sendero eternamente. Con lo anterior, pondremos toda nuestra atención a las palabras claras y contundentes del bendito y grandioso Maestro Israel Rojas Romero, porque de estas derivaremos la luz verdadera de la comprensión y de la sensibilidad, y entonces veremos que Él nos ha transmitido y dejado el sendero trazado para nuestras propias realizaciones. Haciendo referencia a la pregunta, ¿qué son las religiones? El maestro Israel Rojas nos instruye. Las religiones son escorias de aquello que encontramos en el interior nuestro, cáscaras ordinarias que invitan al hombre a creer en lo que no entienden ni pueden saber, y tiene que morirse la estética y el noble sentimiento. Y además le infunden a la humanidad el temor, que es la destrucción de la vida, es la inarmonía de los contrarios, es la desgracia de la raza. Las religiones piden creer, pero la sabiduría verdadera pide comprender, actualizar, vivir y amar, y así todos nosotros, en un momento dado, volvernos sencientes, volitivos, inteligentes y todas las demás cualidades, sabiendo que ese es el resultado de nuestro propio esfuerzo a través del tiempo y del espacio. La plenitud de la vida solamente se logra con el trabajo continuo, obteniendo la plenitud en el ser, en el pensar y en el sentir. Es un problema de orden puramente interno. Es un problema de orden espiritual. Son aspectos de la vida íntima. La pobre humanidad que tanto sufre crea la felicidad en objetos exteriores, en emociones intrascendentes,
en mirajes falsos de la vida. Por eso los adeptos dicen que la humanidad no podrá salvarse hasta que termine el dominio específico del materialismo religioso y nazca la verdadera religión en el corazón del hombre. ¿Qué diferencia? Dios no vive en templos hechos de barro por las manos de los hombres, sino que vive en el corazón del hombre, templo construido por Dios mismo. ¿Pudo el hombre alguna vez encontrar por sí solo este conocimiento? No. Seres más evolucionados, de otros niveles de conciencia, de otros estados de sabiduría, descendieron internamente en hombres escogidos y ellos a su vez iluminan a la humanidad y guían a todo el que está listo para encontrar por sí y en sí mismo el camino de su propia evolución. También así nos lo explican las palabras de San Pablo. Sois templos vivos de la divinidad. Cristo en vosotros, esperanza de gloria. Vean ustedes cuánta sabiduría emanó de sus labios. El sabio entiende exactamente que todas las formas de la existencia son modos de la energía única, de la energía eterna del alma del mundo. El maestro Israel Rojas Romero, gran admirador, como todos lo sabemos, del señor Max Heindel, siempre estuvo agradeciendo a este mentor del rosacrucismo por todo lo que le obligó a pensar y nunca dejó de estudiarle para analizarle y meditar sus grandiosos temas, pues siempre buscando la verdad encontró la luz del sentido en todo lo que oró y escribió, y con carácter bendito, amplió sus temas, pero en otras ocasiones fue contrario hasta cierto punto al pensamiento de Heindel, como en este capítulo del Padre Nuestro. Por lo tanto, vamos a escuchar primero el concepto sobre este tema del señor Heindel y luego el concepto del maestro Israel Rojas. Lograremos así una base eficientemente fuerte para inteligenciar y poder comprenderlos mejor. Entonces dice el señor Max Heindel en lo que escribió: hay que orar convenientemente, y en el Padre Nuestro tenemos el tipo de oración más admirable, pues satisface todas las necesidades del hombre, también cual ninguna otra oración puede igualarle. En pocas sentencias encierra todas las complejidades de la relación entre Dios y el hombre. Para comprender convenientemente esta oración sublime y para hacerlo de manera inteligente y eficiente, indicaremos brevemente algunas de las enseñanzas dadas en las instrucciones anteriores. Sigue afirmando el señor Heindel. El Padre es el iniciado más elevado del periodo de Saturno. El Hijo es el iniciado más elevado del periodo solar. El Espíritu Santo es el iniciado más elevado del periodo lunar. El espíritu divino y el cuerpo denso del hombre comenzaron su evolución en el periodo de Saturno y están por consiguiente bajo el cuidado especial del Padre. Ahí lo vemos en gráfico azul. El espíritu de vida y el cuerpo vital comenzaron su evolución en el periodo solar y por consiguiente están bajo el cuidado especial del Hijo, en amarillo. El espíritu humano y el cuerpo de deseos comenzaron a evolucionar en el periodo lunar y están a cargo, por lo tanto, del Espíritu Santo, en rojo. La mente se obtuvo en el periodo terrestre y no está a cargo de ningún ser externo, sino que está sujeta al hombre mismo sin ningún auxilio exterior. En el Padre Nuestro hay 7 peticiones, o más bien hay 3 grupos de 2 oraciones y una súplica. Cada grupo hace referencia a las necesidades en uno de los aspectos del triple espíritu y su contraparte en el triple cuerpo. La primera sentencia
Padre nuestro que estás en el cielo, es como la dirección de correo que se pone en el sobre. Estudiemos el diagrama 16, este que estamos viendo, como la clave para esta oración, pues muestra diagramáticamente la relación entre la Trinidad, el triple espíritu, el triple cuerpo y la mente, estando relacionado cada aspecto del espíritu con la oración que específicamente sigue a su contraparte en el triple cuerpo y dirigida a su aspecto guardián de la Trinidad. En el número 1, el espíritu humano asciende sobre las alas de la devoción hasta el aspecto paterno de la Santísima Trinidad y exclama: santificado sea tu nombre. En el número 2, el espíritu de vida se eleva sobre las alas del amor y se dirige a la fuente de su ser, el Hijo. Venga a nosotros, tu reino. En el número 3, el Espíritu Divino se sumerge con percepción superior en la fuente principal de donde surgió al nacer del tiempo el Padre y le manifiesta su confianza en esa inteligencia infinita con las palabras: hágase tu voluntad así en la tierra como en el cielo. Habiéndose elevado así hasta el trono de la gracia el triple espíritu del hombre, emite su pedido para la personalidad del triple cuerpo. En el número 4, el Espíritu Divino ruega al Padre por su contraparte, el cuerpo denso: el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. En el número 5, el Espíritu de vida ruega al Hijo por su contraparte, el cuerpo vital: perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. En el número 6, y el espíritu humano suplica por el cuerpo de deseo con las siguientes palabras: no nos dejes caer en la tentación. Entonces, todos se juntan para rogar por la mente: y líbranos del mal. El afijo: porque tuyo es el reino, el poder y la gloria, no fue dado por Cristo y no es una oración. Estas son las afirmaciones del señor Heindel. Hasta aquí el concepto del señor Heindel, muy válido para las personas de fe. Concepto para tener en cuenta según nuestro interés. Recordemos, y es bueno recordar, hay un axioma dictado por San Pablo: a los niños se les da leche y a los mayores se les da carne. Seguidamente, escucharemos a un filaleteo, es decir, un amante de la verdad, el maestro Israel Rojas Romero. Dice así el maestro Israel: considerando el concepto del señor Heindel, vamos ahora a analizar el Padre Nuestro. Pero para esta reunión quiero pedirles un favor. No acepten nada. Mediten sinceramente en pos de la verdad, a ver si eso es lo lógico, lo natural, lo cósmico, lo espiritual y lo real. El señor Max Heindel, al compartir su ideal sobre la oración del Padre Nuestro con el fin de despertar nuestra atención, nos invita a renovar el celo y la fe en las creencias impuestas por las religiones, pues él mismo fue pastor y dirigente. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres facetas del mismo ser, o de la misma energía, o del mismo poder. Son los tres modos en que la voluntad universal, o el Padre, se manifiesta en el Hijo y luego en el fuego generativo del Espíritu Santo. Es la energía generativa procedente de la voluntad del Padre, puesto que puede obrar y producir, y de la afectividad psicológica, si cabe emplear la palabra del Hijo, puesto que sin un ápice siquiera de amor, no hay movimiento de las energías universales para generar. Esos son problemas un poco difíciles de comprender. Sigue diciendo el maestro Israel Rojas: yo creo, y eso sí es creencia mía,
que el señor Heindel quiso ayudar a darle un poco de confianza a todos aquellos que investigan estas leyes, pero que está totalmente fuera de la verdad. No quiero que acepten mi grosería, no quiero que acepten nada. Pueden ustedes pensar como quieran, pero la verdad es que el Padre Nuestro, tal como está concebido, está lleno de absurdos. Todos los seres humanos tenemos la pretensión de que Dios debe hacer por nosotros todo y nosotros nada. Olvidamos que nosotros somos dioses en embrión en el camino evolutivo. Dios es la energía omnipresente que se convierte en cuerpo, en vitalidad, en emoción, en mentalidad, en imaginación, en sensibilidad, en conciencia, en superconciencia y en ultraconciencia. De modo que Dios es la bendita energía del universo. Y la ciencia de la vida nos dice que Dios se acumula a través de un proceso de torcimiento. Es decir, nosotros vamos enrollando esa energía para luego exteriorizarla. Y eso es lo que hacen los superhombres. Si decimos Padre nuestro que está en los cielos, siendo Él omnipresente, entonces, ¿qué son los cielos y cuál es la omnipresencia de la divinidad? Esas son palabras sin sentido, frases de la gente. Siempre queremos pedir que nos hagan lo que no queremos hacer nosotros. Y eso es un disfraz de inactividad. Padre nuestro, Padre de todo lo cuanto existe. La palabra nuestro ya implica un egotismo. Es como si dijéramos de nosotros los que creemos en él, los demás no. Entonces, son todas aquellas banalidades del ser humano que es tan grosero, tan altanero y engreído. Todos en la humanidad saben que hay un ser por encima de todo. Padre nuestro que estás en el cielo. Pero si todas las filosofías del mundo y la ciencia y la mística aceptan la omnipresencia, ¿por qué ha de estar en los cielos únicamente? ¿Y por qué pedirle? Eso es algo singular. En lugar de pedirle que nos perdone nuestras deudas, porque ¿por qué no nos cuidamos de ser inteligentes para no adquirir tales deudas? El perdón no existe en ninguna forma. Si la ley de causalidad es el fundamento de causa y efectos, nada tenemos que pedir. Todo es ley de causalidad. Todo lo tenemos que deducir sencillamente. Ahora, piensen ustedes esta ridiculez que la hago resaltar constantemente. Pedir lo que no nos hemos merecido. ¿No se les hace a ustedes el colmo de la estulticia, de la vanidad y de la debilidad moral? Educir las cualidades que la omnipresencia divina ha puesto en todos los seres y en todas las cosas para evolucionar. Eso verdaderamente es lo que tenemos que hacer. Si queremos voluntad, tenemos que ponerla en acción porque ella está latente en nosotros. Si queremos amor, tenemos que ponerlo en acción, él está latente. Si queremos poder generativo, tenemos que ponerlo en acción, él está latente. De tal suerte que esto del Padre Nuestro es apenas un consuelo para las almas débiles. Por eso digo, no acepten mis groserías, pero ustedes saben que mi espíritu filosófico, dice el maestro Rojas, para hallar la verdad, es completamente indomable, porque yo lo que busco es la verdad y nada más que la verdad. Yo no quiero creencias de ningún género que afecten la conciencia, debilitan al ser humano y no le hacen dignos de ser sí mismos frente a los factores de la vida. Vean ustedes qué cosa tan tremenda. Ahora, él,
coloca tres facetas. El más grande iniciado desde el periodo de Saturno es la voluntad del Padre. El Hijo es el más grande iniciado del periodo solar y representa la magnitud del Cristo. El Espíritu Santo es el fuego que se hizo ostensible en el periodo lunar y por lo tanto antes de eso no existían tales cualidades. Claro que siempre existen, qué horror. La divinidad ha sido siempre y lo será eternamente. Ahora la oración. Yo pregunto a ustedes qué entienden por oración, qué es oración. ¿Quién me dice qué es oración? Y alguien por allá atrás respondió, una modalidad de sublimación. Y el maestro le dijo, no. La palabra oración quiere decir usar la zona oral, la laringe, la boca. Así que el hombre que insulta a otro con groserías está orando. Si acaso nos queremos referir a las palabras que elevan y dignifican la parte espiritual del ser humano, tendríamos que hablar de una oración mística, pero no de la oración, porque toda oración, toda fonetización es sencillamente oración. Eso es técnicamente oración. Usar la zona oral para que se exprese lo que sentimos, pensamos o queremos. Habría que colocarla en otro sentido y hablar de la mística oración y entonces estaríamos en mejores condiciones. Pero el hombre que va por el sendero y conoce la realidad de las cosas, sabe algo completamente diferente de esto que se ha hablado. El ser humano no debe pedir nada, debe educirlo todo. Ese es el trabajo de la evolución consciente. Entonces, el verdadero espiritualista ora místicamente para elevar sus energías. Entonces, la palabra admiración por aquellas energías infinitas del cosmos es la que cabe en la oración espiritualizante. En lugar de pedirle al Padre que me dé voluntad e inteligencia, se podría decir lo siguiente: cómo admiro la divina voluntad que opera a través de los universos y los mundos, haciendo posible la marcha de los planetas, de las células, de las moléculas, de los átomos, para producir tantas maravillas en la naturaleza. Por lo tanto, estoy admirando el poder divino de Logos. No le estoy pidiendo nada. Y así se eleva la naturaleza sensible de mi ser interno. Si queremos llegar a la esencia misma del aspecto del Hijo, diríamos: oh divino amor, excelsitud magnífica que surge de la esencia misma del sentir para conducir a los seres humanos a la divina armonía de los complementarios. Y entonces realmente estoy realzando esa divina esencia en mi vida sensorial. Y si quiero referirme al tercer aspecto del logos, entonces digo: oh divina potencia generadora de universos y de mundos, ¿cómo no contemplar tu magnificente poder en la producción germinal de vegetales, animales, seres humanos, ángeles, arcángeles, serafines, tronos y potestades? Y así estoy elevando la energía a través de la oración sublime y bella, sin pedir absolutamente nada, pero sí educiendo las cualidades interiores de la entidad sensorial, de la entidad consciente y de la entidad operante, es decir, de los tres aspectos del logos. Espero que se hayan dado cuenta exacta y lo mediten, porque se harían mal aceptándolo. El ser humano debe volverse autoconsciente de las cosas y no creyente. La creencia debilita la acción de la conciencia y la evolución del ser humano y lo aleja realmente de los fines sublimes que le esperan.
Continúa el maestro. Ahora, al hacer referencia a que el Padre solamente existió en el periodo de Saturno y se hizo eficiente en Saturno, que el Cristo se hizo eficiente en el periodo solar y que el Espíritu Santo se hizo eficiente en el periodo lunar. Quiere decir entonces que antes de esos periodos de la evolución de la Tierra, porque no a otra cosa se está refiriendo el señor Heindel, no existían aquellas divinas energías del universo. Así no es. Esas divinas energías son eternamente omnipresentes. Entonces, sí debemos orar, sí debemos utilizar la zona oral en las cosas divinas, en las cosas perfectas, en la verdad, en la belleza, en el bien. Y cada vez que nos entrenamos en usar la zona oral, despertamos esas energías interiores en la esencia de nuestra propia vida, de nuestro propio sentir, de nuestro propio pensar, de nuestro propio obrar. Y así nos convertimos en energías positivas de la operación divina de Logos en nuestra naturaleza humanizada. Esa es la gran diferencia. El Padre Nuestro, tal como está concebido, está lleno de egotismo y de mentira. Le damos consejos a Dios que nos perdone como nosotros perdonamos. Es decir, nosotros somos lisamente perfectos y Dios tiene que imitar nuestra grandeza. ¡Qué ridiculez! Perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Qué perfecto es el ser humano, qué lleno de maravillas que Dios tiene que imitarlo. Es algo absurdo, verdaderamente. Es algo lamentable desde el punto de vista de la filosofía y de la verdad de la vida que nosotros tengamos la audacia ridícula de ponernos de modelo a la divinidad, cuando es la divinidad que está omnipresente en todos los seres, abriéndose campo en cada uno de los centros de la energía del ser humano para hacer posible que el hombre un día sea servidor de la divinidad en el trabajo de levantar a sus hermanos menos evolucionados en el camino infinito del progreso. Son cosas totalmente diferentes. Yo, dice el maestro, y es malo hacer referencia a ese yo personalista y tonto. Tuve la oportunidad de ver en esta encarnación a un hombre que no era un hombre, era un Dios. Sí oraba mucho para levantar su poder espiritual. No oraba para pedirle nada a nadie. Le vi levitar un ferrocarril en marcha con una sola palabra. Le vi curar enfermos con una sola palabra. Siempre que profetizaba algo, decía solamente la verdad, no importando el tiempo que mediara entre el acontecimiento profético y el hecho en cuestión. Jamás le vi pedir nada. Siempre actuaba de dentro hacia afuera de su sentir, de su conciencia, de su volición tremenda. Y así operaba siempre. Y nosotros tenemos nuestra mente llena de tonterías. Alguien cree que porque deja de fumar ya es un dios, que porque deja de comer rilas de vaca ya es un dios, y tantas tonterías ridículas. La evolución del ser humano es un trabajo interior sucesivo y constante. Educir las energías divinas de la vida, ese es el trabajo de la evolución. Educir voluntad indomable para el bien. Educir conciencia para comprender los misterios de la vida. Educir amor para exteriorizar esa divinidad, esa energía divina del llamado Hijo, que es el Cristo cósmico en el corazón del ser humano. Educir capacidad de acción en todos los planos de la existencia para ir sacando a flote el fuego generativo del Espíritu Santo, el tercer aspecto de Logos. Y los que han adquirido la responsabilidad de la progenitura
exteriorizan esa divina energía para depositarla en la matriz femenina, para cumplir la noble y divina misión de hacer posible que la evolución de los seres continúe y siga su marcha a través del tiempo y del espacio. Ese progenitor impulsado por la energía del Espíritu Santo no le pide permiso a nadie, porque siente el impulso generativo y opera según aquella ley eterna. Vemos un niño y el nazareno nos aconseja con ese sentido de sencillez y de naturalidad para que lo amemos verdaderamente. Dejad venir a mí los niños, porque de ellos es el reino de los cielos, porque de ellos es el reino de la armonía, porque todavía no se ha quebrantado esa divina energía interior al ser tocados, como dice el lenguaje común y corriente, por la energía generatriz que aparece. Las escuelas iniciáticas consideran la energía del fuego generativo del Espíritu Santo como el más grande tesoro que nos ha dado el Logos universal para hacer posible la evolución del ser humano en sus tres divinos aspectos: voluntad de acción fecunda para el bien, sentimiento unificante de la armonía y de la belleza del universo, y conciencia y comprensión que están latentes en la entidad sensorial y pensante de la naturaleza humana. Eso es verdaderamente ciencia. Eso es verdaderamente sabiduría. Pero espero que ustedes lo maduren. Vuelve y repite. Cuando yo vine a esta encarnación, traía esas semillas en forma eficiente y no hubo, por lo tanto, medio alguno que pudiera limitar mi interés de que estas verdades eternas fueran conocidas por la humanidad. Jamás tuve impresiones de temor en esta encarnación. En alguna ocasión un fraile me mandó decir que me quemaría si seguía realizando esas labores. Entonces yo le dije al mensajero: haga el favor de informarle al señor curita que si me llega a quemar, me le vengaré muy fuerte. Y entonces el hombre, que era un fanático, se puso rojo y preguntó: ¿cómo? Entonces le dije: oliéndole feo, porque un cuerpo quemado dicen que huele a mico. Esa es la verdad incuestionable. El Padre, el Hijo y el Espíritu Santo son tres facetas de la divinidad que se van exteriorizando progresivamente a medida que el ser humano trabaja internamente. Vemos grandes poderes en el señor Buda, en el señor Hermes y más cerca de nosotros, más inmediatos, en el señor Jesús. ¿Por qué? Porque había trabajado intensamente y por eso habían llegado a esa altitud, a esa realidad incuestionable, por trabajo intenso. Queremos seducir la voluntad del Padre y la conciencia magnífica. Trabajemos por comprender y vivir la verdad y nada más que la verdad. Y decir solamente la verdad pese a todas las circunstancias. Queremos desarrollar esa divina cualidad del Logos llamado el Cristo. Aprendamos a amar, amemos a los seres, a las cosas, las mariposas que vuelan, los gusanos que se mueven sobre la faz de la tierra, el sol esplendoroso que ilumina el sistema de mundos para hacerlo evolucionar con su calor crístico de amor universal. Queremos que el fuego del Espíritu Santo sea un poder eficiente en nuestras vidas. Utilicemos la energía. Si progenitores somos, cumpliendo ideal y bellamente. Y si no, utilizando aquella energía para servir a la entidad humana en el camino de la realización de los divinos principios. Son omnipresentes, no están lejos, están dentro y cada vez más dentro, y cada vez más en la interioridad profunda de todos los seres y de todas las cosas. He ahí el gran misterio de la vida,
No es cuestión de pedir nada, es cuestión de deducirlo todo. Si yo quiero poseer una buena letra, debo ejercitarme. Si yo quiero poseer una voluntad indomable, debo soportar las cosas que me vienen por karma con toda la fortaleza que me sea dable para que la voluntad se haga eficiente en mi naturaleza. Si quiero llegar a la magnificencia de la bondad del Cristo, debo aprender a amar los seres y las cosas. Este es el camino verdadero de la vida. No pedir nada, pero usar la zona oral para elevar estos poderes. Naturalmente, eso sí es muy bueno. Entonces, la admiración, la devoción y la contemplación a esas divinas energías son los tres modos o los tres estratos fundamentales para el desarrollo espiritual del ser humano: admiración, devoción y contemplación. Entonces, esta pobre entidad humana, ¿cómo no admirar la grandeza del Logos que genera y hace las cosas, las transforma y las modifica y la lleva cada vez más a estados más elevados y sublimes? ¿Cómo no admirar el poder generador que hace posible la existencia de todos los seres, como dice la Cábala? Aquel poder que nos hizo humanos también nos hará divinos a través de la sublimación estética y elevación de ese divino fuego y poder. Y la conciencia, todos los días tenemos que actuar para desarrollar esa divina cualidad. La conciencia, la comprensión fundamentado siempre en la eterna veracidad. El Señor Jesús dijo: si no os volviereis como niños, no podréis entrar en el reino de los cielos. Si no os volviereis, no yo os vuelvo a ustedes como niños. Si no os volviereis, si no trabajáis, lo que yo hago lo podréis hacer vosotros y aún más, trabajando, actuando, operando. Jesús es el más alto modelo de la evolución que jamás haya podido existir para la cultura occidental. Veamos toda su enseñanza y toda conduce a convencer, uso una palabra muy convencional, al ser humano de que debe trabajar para desarrollar la parte espiritual de su esencia y de su vida. ¿Cómo aconsejaba él acercarse a la divinidad? No es cuestión de voluntad, como dice el señor Heindel, es cuestión del sentir interior, penetrar en el sentido interior. Amad a Dios que está en lo oculto de vuestro ser y Él os recompensará en público. Pero no dice que le pidan nada. Esta es la ley grandiosa de la evolución de la conciencia. Lo que debe hacer el hombre es trabajar y abrirse campo en la vida, haciéndose receptivo a esas divinas energías de la vida y no pedir nada. Debemos hacer. Entonces, falta es carácter para dejar de un lado la pereza y actuar. Dejar de lado el odio por cualquier otro, porque la ley de causalidad es absoluta, es infinita, no tiene componentes ni perdona. A cambio de pedir al tercer aspecto de Logos, debemos acumular todo el poder de la energía creadora y no dilapidarla en forma loca. Ese es el verdadero arte del esoterismo tradicional y santo. En vez de pedir al Señor Jesús que nos dé amor, debemos seducir en nosotros el amor universal. Eso de pedir son tonterías de gentes sugestionadas por frailes interesados en mantener la ignorancia de los pueblos para explotarlos y vivir a costa de ellos. Lo que debemos hacer es desarrollar la inteligencia, la voluntad, tener carácter para cuando nos llegue un pensamiento de odio, transmutarlo por amor.
verificando así la alquimia anímica de nuestro ser. Eso es lo que tenemos que hacer y no arrodillarnos para pedir lo que no somos capaces de esforzarnos en conseguir. La oración del Padre Nuestro es científica cuando oramos en verdad. Concluye el maestro que la oración del Padre Nuestro científicamente realmente debe comprenderse así de la siguiente manera. Y nos dice, Padre nuestro que estás en el cielo, es decir, nuestra conciencia, que debe ser la síntesis del progreso humano. Santificado sea tu nombre, porque debemos santificar esas esferas y que se dirige es a la esfera sacrosanta de la generación, la más sagrada y santa y la más azotada de la que hablamos ordinariamente y la que más despreciamos. ¿Acaso hay algo más santo que la energía que nos hizo humanos y que sublimada nos hará divinos? La oración de Jesús pide que la santifiquemos. Luego dice, venga a nosotros tu reino, el reino del Cristo, el reino del amor. Luego dice que se haga tu voluntad, así en la tierra como en el cielo, porque tuyo es el reino, el poder y la gloria por siempre. Amén. Hasta aquí es el Padre Nuestro. Esto es verdadera ciencia. La segunda parte del Padre Nuestro la agregaron los hombres profanos interesados en expresar su propia vanidad diciendo, perdona nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Es decir, Dios mío, perdóname a mí, como yo perdono a los otros. Dios mío, yo soy tu modelo, imítame. Yo soy una maravilla. Como intuimos entonces, esta última parte la agregó la idolatría humana. Hermanas y hermanos, es así como el ego, nuestra conciencia, libera nuestra alma real y positivamente con la comprensión y la verdad. Muchísimas gracias, hermanos.